respuesta del sistema de salud, pero se pudo controlar porque rápidamente hubo una vacuna que se generó y además teníamos una medicación antiviral que es el oseltamivir, que con eso se logró controlar bien junto con la vacuna el gran pico de contagios que tuvimos. El gran alerta que tenemos es la influenza aviaria, es una influenza que tiene características distintas, que ya hubo brotes en el 2003 y en el 2013, se originó también en el sudeste asiático. El tema es que tiene una mortalidad muy elevada, el 50%, lo cual eso es una alerta, y por eso al final de mi charla va a ser la gran conclusión que vamos a llegar, de que por lo menos debemos modificar la forma de producir alimento en el sudeste asiático. La tranquilidad es que cuando hay una enfermedad que tiene una mortalidad tan alta, no es una enfermedad que se pueda transmitir fácilmente de una parte a otra del planeta. Y lo vamos a ver después con otros brotes de virus coronavirus. Otro virus ARN es el virus del ébola. El ébola produjo también infecciones en el África Central, en el 2013 a 2016, ahora hay algunos brotecitos mínimos. Tenía que ver con los murciélagos, no con las aves, como la gripe, y se pudo contener. La ventaja que tenemos con el ébola, que si bien tiene una mortalidad muy alta, es que, bueno, por un lado se dio en un continente que no tenía tanta interacción con los aviones, con el mundo, y además, otra vez lo mismo, como tiene una mortalidad elevada, por eso se pudo controlar bien el brote. Y otro dato distintivo también, que el contagio del ébola no es respiratorio, sino que es a través de secreciones y el contacto de la piel o de alguna lastimadura. Y después, ya que estábamos con los murciélagos hoy en día tiene que ver entonces el COVID-19, que se originó en China. Había sus primeros casos sobre el fin del año 19 y se le puso nombre y apellido en los primeros días de enero. Entonces yo puse acá, el factor común de todo esto son democracias débiles e insalubridad. Democracias débiles porque claramente el sudeste asiático no es un gobierno democrático, lo mismo que en África Central, y digamos, México es una democracia débil como otros países también en el mundo. Esto hace que la producción del alimento se haga de una manera no adecuada, o haya una gran explotación del recurso humano, y todo esto permite que los virus que tienen las aves o los animales estén en constante interacción con el ser humano, y cualquier mutación que tenga el virus le va a producir en algún momento y al azar la posibilidad de poder unirse al receptor que tenemos, por ejemplo, en el aparato respiratorio, y a partir de ahí poder infectarlo. Entonces, bueno, debemos asegurar una adecuada salubridad en la cadena de comercialización de animales de consumo y de mascotas. Cuando ustedes ven esta foto, la voy a pasar rápido, este es el mercado abierto de Wuhan, donde ustedes ven ahí claramente que hay trozos de animales, medidas de salubridad que no son adecuadas, ahí la gente va a comprar, claramente cualquier virus que tienen los animales toman contacto con los seres humanos. Los coronavirus en particular son virus que nosotros ya conocemos de hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque producen el 15 o el 20% de los resfríos. Entonces, bueno, no se asusten, no es el resfrío común que ustedes conocen, el que está ocurriendo ahora. Sucede que ocurrió que un coronavirus que nunca antes había infectado al ser humano y que tal vez portaba el murciélago, pudo a través de una mutación pasar al ser humano. Y bueno, conserva con los coronavirus clásicos la característica de que da síntomas parecidos a un resfrío, pero indudablemente es mucho peor porque tiene capacidad de poder unirse a receptores que tenemos en el pulmón y en otras partes del organismo, y por eso tiene cuadros a veces tan graves. Si uno repasa los otros coronavirus que hemos tenido epidemias, el primer coronavirus que produjo una epidemia fue el SARS-1, que fue en el año 2002, donde claramente tenía relación con el murciélago. Fíjense que afectó solamente a 8.000 casos, se diseminó por 32 países y ocasionaba un 10% de mortalidad, una cifra bastante más alta que la influenza clásica. Después tuvimos otro brote en el año 2012, que ya se originó en el Oriente Medio, en la península arábiga, y tenía que ver como huésped intermedio al camello, pero pasó de un murciélago, y de ahí entonces del camello pasó al ser humano, y tuvimos 2.500 casos con una mortalidad realmente muy elevada, 35%, pero bueno, como dijimos hoy, estas infecciones que tienen una mortalidad tan alta, por suerte no tienen tanta capacidad
de transmitirse y generalmente se controlan con medidas fuertes que se toman en el lugar. Pero bueno, con esto le quiero decir que todo este problema de la producción de alimentos está llevando a varias alertas y varias epidemias que se han producido en este mismo siglo por virus coronavirus, y me parece que esto es una alerta importante. Si uno quiere ver cuánto es la capacidad de contagio que tienen los virus, verán que el ejemplo clásico y el más importante es el sarampión. El sarampión, que tenga un contagio de 12 a 18, significa que una sola persona que tiene síntomas contagia hasta 12 o a 18 personas. Y además, imagínense ustedes que esas 18 personas contagian a otras 18 personas cada una. Entonces, la multiplicación de casos es realmente muy rápido, y quienes recuerdan lo que eran las epidemias de sarampión, recordábamos qué es lo que nos pasó a todo el mundo, que habíamos nacido antes del año 65. Ahora, por suerte, con la vacuna eso se controló, así que dejó de ser un problema. Había otros virus como la viruela, que también desapareció del mundo. La polio también era muy contagiosa, era fecal oral el contagio, pero también tenemos vacuna. Y teníamos el RO, digamos, el número de contagios de una persona del coronavirus, que es más o menos de 2 a 5, es el valor que estamos viendo que se da cuando uno no toma ninguna medida. Recuerden que ahora el RO, el R sub 0 que tiene Capital Federal, es 1.1 más o menos. Se dice que cuando ese valor cae por debajo de 1, es que la epidemia se está conteniendo. ¿Cómo es la vía de contagio? Bueno, la vía de contagio, esto si bien ahora es un tema de controversia, pero lo que sí queda claro, que hay unas gotas que nosotros eliminamos cuando tosemos o cuando hablamos, y si hablamos fuerte o cantamos más todavía, es una gota gruesa que mide 5 micras o más y llega a no más de 1,5 metros, por eso se toma como límite de seguridad a los 2 metros cuando hablamos de distanciamiento. Y después están las gotículas aerosolizadas, indudablemente cuando uno estornuda, libera distintas gotitas de distinto tamaño, y estas aerosolizadas, si uno está en un ambiente que no está bien ventilado, pueden ir un poquito más del 1,5 metros y 2 metros, y eso hoy en día, si bien está en discusión, se piensa que también podría llegar a ser fuente de contagio, aunque epidemiológicamente todavía eso no está bien probado. Pero bueno, si uno analiza esa vía de contagio, el distanciamiento sería lo más importante. Todo el mundo usando tapaboca o barbijo es fundamental. Y además tenemos que procurar que en los lugares donde estemos tengamos adecuada ventilación. Esto no siempre se tuvo en cuenta cuando hicimos un local, una empresa o hasta un hospital, les digo. No tenemos adecuada ventilación en los hospitales tampoco, porque no tenemos sistemas que extraigan el aire de un lugar y se inyecte un aire purificado del otro. Solamente tenemos el ingreso de calefacción o el ingreso de aire acondicionado, pero ese aire no se extrae del lugar. Entonces, bueno, esto implica un gran replanteo para todo el mundo, y eso sería una de las grandes enseñanzas de esta pandemia. El otro tema importante para prevenir el contagio respiratorio de la gota gruesa es que el personal que tenga síntomas de sospecha tiene que licenciarse hasta que se pueda hacer el diagnóstico. Le tenemos que permitir que esa persona no venga a trabajar. Y la otra vía, que es realmente mucho menor en cuanto a la importancia del contagio, es que cuando uno estornuda y entonces esa gota llega a 1,5 metros, puede contaminar una superficie de un lugar en donde yo estoy trabajando. Y si justo da la casualidad que otra persona toca esa superficie y se la lleva a la cara o a la boca, a la nariz o a los ojos, puede ser que se contagie, pero tiene que darse una serie de circunstancias que realmente son desagradables, y más que nada de personas que no se han lavado la mano cuando se han puesto a comer o se han llevado la mano a la cara. ¿Por qué recalco esto? Porque no es que el virus pueda permanecer hasta 4 días, como salió en algún trabajo. Lo que puede permanecer hasta 4 días es el material genético del virus, que eso sí lo puedo demostrar. Pero ya han habido muchos trabajos que pretendieron tomar ese material genético y ver si se podía cultivar en una célula para ver si el virus era realmente vivo, y eso nunca se pudo confirmar, nunca se pudo producir, entonces un contagio a raíz de esa manera. Por lo tanto, una cosa es que esté el virus, pero otra cosa es que sea realmente infectivo, y lo realmente infectivo es cuando yo toco un lugar que ha sido contaminado en no más de 1 hora o menos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ese virus siempre se vehiculiza por una célula que tiene que estar viva, y la célula, una vez que salió de nuestro cuerpo,
en pocos minutos ya deja de ser una célula viva. Por lo tanto, yo quiero de jerarquizar bastante el tema del contacto, porque esto ha llevado a que mucha gente realmente adopte medidas de limpieza realmente muy extremas, porque inclusive había programas de televisión que hablaban de cómo limpiar las cosas cuando uno compra en el supermercado, etc. Y realmente eso hoy en día no se ha documentado en ningún trabajo que diga que alguien se contagió por ir a comprar algo al mercado. De todas maneras, yo entiendo que todavía con esto tan nuevo y que nos ha impactado tanto, que bueno, si bien ya han salido muchos trabajos que dicen que el contacto cada vez más se lo desacredita, me parece a mí que lo más importante es recalcar lo primordial en lo que es la prevención de infecciones, que es el lavado de manos. Pero bueno, claramente yo cuando voy a comprar y después de haber acomodado las cosas y antes de empezar a cocinar o de llevarme la mano a la cara, bueno, me la tengo que lavar las manos. Eso es lo más importante, pero en realidad es una medida básica general de higiene y no por el coronavirus. La higiene mental, bueno, lo mismo, si yo tengo sucio el escritorio donde yo estoy, lo tengo que limpiar, o todos los días cuando llego a mi escritorio tengo que limpiar la zona, pero eso también sería una higiene básica y fundamental. Así que yo, para muchos de los protocolos que hay respecto a la limpieza de los paquetes y de las cosas que nos entregan, realmente, bueno, por ahora lo vamos a hacer, pero no con el énfasis y prestando tanto atención a eso, cuando en realidad no es lo más importante. Capaz que hacemos todo eso y después cometemos el error de no tener el tapaboca, de no respetar el distanciamiento, de no tener una barrera física para distanciar al cliente de la persona que le está vendiendo, etc. Este cuadro me parece muy importante para que entiendan ustedes muchas cosas que hablamos los médicos, de lo que es el presintomático, el asintomático, que realmente ha sido todo un lío para las personas que no entienden a veces nuestro lenguaje. Pero imagínense ustedes que queremos responder de cada 100 contagios, cuál es el momento de una persona que tenía síntomas que llevó a que contagien a esas 100 personas. Entonces, una persona que hoy en día se infecta con el virus tiene un periodo de incubación que más o menos son 5 o 6 días, puede haber un límite menor como sería 3 días. Esa persona no tiene síntomas, pero va a empezar a toser tal vez en el día 5, pero antes de eso ya empieza a tener una cantidad de virus en sus fauces realmente importante y esa persona, supongamos, está hablando fuerte o está cantando en un coro, no tiene ningún síntoma de nada, pero como mañana ya va a empezar a tener síntomas, hoy ya está empezando a eliminar virus. Eso es la famosa etapa presintomática y esto es lo revolucionario de este virus. Esto antes nosotros no lo describíamos con ningún otro virus respiratorio. Y fíjense ustedes, esta etapa presintomática es responsable del 45% de la ocurrencia de infecciones. Es muy importante, es casi la mitad de la responsabilidad del contagio. Esto es muy difícil porque yo no sé quién tiene esta etapa presintomática. Por eso es que debemos entender que el distanciamiento tiene que ser una política universal, no solamente del que está con síntomas, y por eso todos tenemos que usar la famosa máscara facial, mejor dicho, para nosotros es el tapaboca. Pero cuando decimos tapaboca, estamos hablando de un tapaboca que esté bien usado. Yo veo muchas veces que la gente lo tienen suelto, dejan la nariz descubierta. No es un elemento realmente que esté cubriendo bien toda la zona de la boca y la nariz. Además tiene que ser un tapaboca que sea distinto todos los días. En el medio, entre las dos telas de algodón, tiene que haber un filtro mayor que lo más práctico y que todo el mundo lo tiene a la mano es el famoso papel de los rollos de servilletas de papel. Así que eso sería, digamos, lo ideal como para que si alguna persona está en una etapa presintomática, no contagie a otra persona. El sintomático es fácil. Tengo fiebre, no doy más, me duele el cuerpo, tengo tos, me duele la garganta. Bueno, eso es fácil identificarlo y a esa persona es fácil decirle, che, no, bueno, quédate en tu casa, ponete barbijo. Es cierto, es responsable de casi la mitad de los contagios, pero es fácil darse cuenta de que si una persona está tosiendo, ya uno hasta se aleja hoy en día. Entonces, si uno analiza estas dos cosas, vamos a ver que acá estamos analizando casi cerca del 90% del origen de las infecciones. Todo se resuelve entonces con el famoso distanciamiento, el barbijo o el tapaboca.
Y después vean qué poca importancia que tiene el asintomático. ¿A qué se le llama el asintomático? Aquella persona que se infecta y nunca va a desarrollar síntomas. Hoy sabemos que de cada 100 personas que se infectan por el virus coronavirus, 30 o 40% de esas personas van a tener una evolución asintomática y siempre van a estar así sin síntomas. Y realmente si no usaran tapaboca, capaz que, bueno, podrían llegar a contagiar, es cierto, pero fíjense que la posibilidad de contagio que tiene el asintomático es poco, es 5%. ¿Por qué? Porque precisamente es asintomático, porque su sistema inmunológico está controlando el virus, no tiene esa persona tanta cantidad de virus en la garganta, por lo tanto no elimina tanto virus como si lo está eliminando el presintomático antes de empezar a tener tos. Eso sería el presintomático. Y miren el ambiente es responsable más o menos del 10%, en teoría, de las infecciones. Por lo tanto, bueno, es importante, es muy básico lavarse las manos como corresponde, pero después ya el hecho de desinfectar de una manera tan rigurosa todas las cosas, con distintos antisépticos, y inclusive la gente a veces comete errores porque mezcla lavandina con detergente, eso sabemos que es tóxico, o las famosas duchas que por ahí pretenden que se instalen en distintos lados. Eso se ha visto que no tiene ningún sentido. Yo, por más que pase por una ducha sanitizante, si yo estoy portador del virus, voy a seguir contagiando. Y eso es lo más importante. Yo, por más que me sanitice con una ducha, si no uso barbijo y no conservo la distancia, voy a seguir infectando a otras personas. Así que este gráfico, este esquema me parece muy ilustrativo de cómo entender las maneras que nos tenemos que cuidar. Yendo a qué pasa con los que se infectan, y como para que todo el mundo entienda un poco, nosotros ahora en Bahía Blanca estamos reproduciendo lo que está pasando en este gráfico. En este gráfico nos dice que la mayoría de las personas van a tener una enfermedad leve, 80%. La mayoría de las personas que estamos diagnosticando ahora son personas que se pueden controlar fácilmente en su casa o en algún lugar de aislamiento, si es que no se puede aislar en su casa. Algunas personas van a requerir internarse en el hospital porque necesitan oxígeno y eso se llama severo, pero esos son solamente el 13% de todos los casos que se diagnostiquen. Y algunos sí van a tener necesidad de terapia intensiva, que es más o menos el 5%, y acá nos estamos haciendo referencia de todas las personas sintomáticas, pero acuérdense que esto representa el 70% de todos los infectados, porque dijimos que el 30-40% tienen una evolución asintomática. Así que si yo sumo toda esa idea, estos porcentajes bajan un poco más, porque que yo tenga el virus en la garganta no quiere decir que rápidamente vaya a tener un 13% de riesgo de enfermedad severa. Hay que sumar que tal vez yo puedo tener una aportación asintomática. Así que el pronóstico realmente es bueno, y la mortalidad, cosa que se está viendo en Argentina, es cercana al 2%, pero claro, si uno lo compara con lo que es la gripe común, que tenía una mortalidad del 0,1, 0,2, realmente es una enfermedad que tiene una mortalidad importante porque es 10 veces más que la de la gripe y además no tenemos vacuna. Para que entiendan por qué hemos tenido que licenciar a las personas de más de 60 años, está este gráfico. En la línea amarilla figura cómo aumenta la cantidad de mala evolución de personas muertas según la edad. Fíjense que en la edad pediátrica o en el adulto joven realmente no hay mortalidad, salvo que esa persona tenga alguna enfermedad que le dé más riesgo, como es que tenga problemas cardíacos, que sea un asmático severo, que sea una persona con un sobrepeso muy importante, pero por la edad solamente, el solo hecho de pasar a los 60 años ya empieza a tener mayor riesgo, y ni hablar entonces en las personas de más de 70, 80 años, que eso se vio muy, muy claro con lo que pasó en Europa. El pueblo europeo es un pueblo muy longevo, hay muchísimos geriátricos tanto en todos los países que se ha diseminado. El ejemplo clásico es Inglaterra, España e Italia, y por eso la mortalidad que tuvieron, y además la cantidad de casos que tuvieron. Se estima que el 60% de los casos fueron abuelitos que se infectaron en los geriátricos. Así que bueno, ahí entienden cómo la edad tiene que ver con el factor pronóstico. Le tenemos que sumar las comorbilidades de los pacientes. Este es el famoso cuadro que por ahí ustedes habrán visto. ¿Qué pasaría con la cantidad de casos que se darían tal vez en un mes durante
poco tiempo se dan una gran cantidad de casos y eso supera la capacidad de respuestas del sistema inmunológico, del sistema de salud, perdón. Quiere decir que todas estas personas que están por encima de esta línea no van a tener asistencia médica y van a tener una muy mala evolución en su casa o donde sea, pero estas personas seguramente van a morir porque si necesitan estar en terapia intensiva y no lo tienen al respirador o no tienen cama en una sala general y no le pueden dar oxígeno, realmente va a tener una mala evolución. Uno se entera que, por ejemplo, en Perú están vendiendo oxígeno y vale oro, que lo compra la gente para llevárselo a su casa. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando se dictaminan medidas de distanciamiento extremo, como sería el confinamiento en una casa, estamos tratando de que la misma cantidad de casos se dé en un tiempo mucho más prolongado, entonces nunca vamos a saturar el sistema de salud. Ahora, ¿qué nos requiere, qué nos pide la OMS para empezar a salir de las medidas extremas de distanciamiento? ¿Cómo sería la cuarentena en una casa? Bueno, que la transmisión del virus esté controlada, o sea que no es que tiene que haber muchos casos activos, tiene que tener un índice de duplicación de casos por encima de 25, Bahía Blanca ahora está en 8, tiene que tener, lo cual es peor, tiene que tener un sistema de salud reforzado, digamos, los hospitales y los sanatorios organizaron de poder tener más camas de terapia intensiva o suspender cirugías como para tener en la planta quirúrgica, que es donde van los pacientes posoperatorios, tenerlas libres como para poder internar pacientes para el caso de la necesidad. Todos los hospitales tenemos un plan A y un plan B o un plan C que se pone en marcha según la necesidad de camas que tengamos. Tenemos que tener medidas preventivas en todos los lugares que quieren reiniciar actividades. Un poco las vamos a repasar hoy, pero los famosos protocolos que se piden para que las distintas cámaras de comercios y de industrias empiecen a trabajar, son todas medidas que uno tiene que sugerir con el ok entonces del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud, como para decir cómo se van a manejar y de qué medidas van a tomar como para impedir el contagio interno. Eso, una vez que ya se aprueba, se pone en marcha eso. Pero lo que yo les pido, por favor, que una cosa es tener un buen protocolo escrito y otra cosa es que todo eso se cumpla. Hay veces que todo eso no se ha cumplido o si no, no se ha supervisado el cumplimiento. Entonces, tenemos que tener el protocolo y supervisar claramente el cumplimiento del mismo para que no tengamos casos dentro de los comercios o de las oficinas públicas o estatales. Bueno, evitar casos importados es muy sencillo porque, bueno, lamentablemente nos pasó que tuvimos que cerrar todos los aviones, todos los transportes al extranjero, y después cada una de las ciudades ha buscado distintas maneras de impedir que ingrese gente a la ciudad de zonas más calientes en zonas donde hay circulación local del virus. Hasta hace un tiempo atrás Bahía Blanca no tenía circulación local del virus, solamente se manejaba con casos que se dieron en algunos conglomerados. Entonces, bueno, cuando viene una persona de una zona más caliente, como puede ser AMBA, le pedíamos a esa persona y le seguimos pidiendo que guarde una cuarentena durante 14 días o haga una cuarentena en el caso de que no se pueda 14 días, de 7 días y después le hagamos una PCR, que es un hisopado entonces nasofaringio, para ver si esa persona no tiene el virus y puede manejarse entonces en la empresa si es que nosotros contratamos un empleado que venga de Capital Federal. El otro tema más importante, que es el punto 6, y es en donde me parece a mí que estamos fracasando, les diría que es responsable del 90% de los casos que estamos teniendo en Bahía Blanca, es que el pueblo a nivel comunitario no hemos tenido un adecuado comportamiento y creo que todos nos hemos equivocado y en algún momento hemos cometido algún error. Yo me incluyo porque así tiene que ser, tenemos que pensar que todos nos hemos equivocado, acá no hay ningún culpable y me parece que esto, en lo que tiene que ver con el comportamiento y en la educación de la gente, me parece que esto es básico para poder entender cómo abordar el tema y poder lograr de que toda la gente entienda. Tal vez en este caso, debido a las malas noticias, que tenemos que empezar a entender de que esto del distanciamiento llegó para quedarse. Esto no va a ser algo que se va a mejorar en septiembre con el calorcito. Entiendan ustedes que hoy en día en Miami está haciendo 30, 35 grados y es el principal foco de contagio de Estados Unidos. Entonces, esto no va a terminar en septiembre. Entonces, tenemos que hacer tenemos que cambiar tal vez el sistema de comunicación y la política de comunicación, ya sea de los infectólogos, de los médicos, de las secretarías, de los ministerios, porque me parece a mí
que hemos llegado mal a la gente y tal vez la gente no ha entendido, no hemos entendido, sigamos siendo inclusivos en el mensaje, no hemos entendido la importancia de todo esto. Pero bueno, también sepamos que todo esto es muy lógico que pase, porque el golpe que nos pegó este virus el cambio de conducta que tenemos que hacer es tan grande que realmente es difícil adecuarse, y por eso mucha gente a veces ha cometido errores tan a la vista y que nos hemos enterado. Bueno, ¿qué pasa con la pandemia? Bueno, indudablemente esto fue un desafío mundial para nuestro país, para las regiones, a nivel local. Es un desafío tremendo para las empresas, pero también es un desafío tremendo para las familias, que es lo que estamos comentando. A todo esto, si le sumamos que en el mundo no tenemos liderazgos realmente fuertes, el ejemplo más bueno sería el liderazgo de Merkel. Merkel, digamos, Alemania, ¿cómo controló la epidemia? Bueno, más allá de que pudieron tener capacidad de testeos ilimitados, todo el mundo recuerda cuando Merkel dijo, bueno, alemanes, tenemos que hacer esto, esto y esto, y por supuesto, ¿qué hizo el pueblo alemán? Hizo esto, esto y esto, que es lo que le pidió Angela Merkel. No hizo falta más nada. Pero bueno, ese es un pueblo obediente, es un pueblo que está acostumbrado a trabajar de esa forma. Muy distintos son los pueblos de Latinoamérica, o de toda América, perdón, como está pasando. Máxime si le sumamos la falta de liderazgo. Pero bueno, también hay que sumar el desconocimiento que tuvimos en estos 6 meses. Yo recuerdo que en marzo, cuando teníamos que escribir algún protocolo para desarrollar en los hospitales, realmente cometimos muchos errores porque escribíamos cosas que después las teníamos que cambiar. O cuando nos hacían una nota, decíamos que no hacía falta barbijo para andar en la calle. Así que cuando uno ve eso que dijo en marzo, realmente ahora le da mucha vergüenza y angustia, porque realmente dijimos cosas que hoy a todas luces fue equivocado, y hoy estamos pidiendo que todo el mundo se tapaboca. Entonces, con esa idea tenemos que ir yendo para adelante, pero no siendo soberbios y sabiendo que entre todos los vamos a solucionar, y tenemos que saber perdonarnos cuando cometemos un error. Acá lo importante es que todos sufrimos esta pandemia, no hay ganadores ni perdedores. Entonces, ¿cuáles son las respuestas iniciadas que hicieron cualquier estructura, ya sea de salud o de producción? Bueno, se crearon comités de contingencia, porque teníamos que reunirnos los responsables de distintos ámbitos de un hospital o de una empresa o de un comercio para ver, bueno, cómo íbamos a ir viendo todas las necesidades que nos infringía esta pandemia. Tuvimos que tomar decisiones por consenso, porque todas las partes debían estar de acuerdo en este cambio de conducta realmente tan importante. Teníamos que tener formación de equipos de trabajo y entender de que el liderazgo no se impone. El liderazgo lo tenemos que dar con la suma de nuestras voluntades, y el liderazgo lo tiene el comité de contingencia, no es una persona sola. Todos los protocolos tienen que escribirse, tenemos que analizar los procesos y fundamentalmente controlarlos. Tenemos que tener medidas de protección adecuadas para todo el mundo. Uno de los problemas que tuvimos en los hospitales fue que al principio no teníamos suficiente disponibilidad de equipos de protección, y muchas veces pensábamos que si llegaban a venir muchos pacientes, como pasaba en otros lados, no íbamos a poder dar respuestas. El mercado estaba muy tergiversado, los insumos se habían ido por las nubes, no había inclusive abastecimiento adecuado, y realmente fueron momentos difíciles en marzo y abril. Muchas veces nos hemos equivocado, tenemos que aprender del error, no tenemos que castigar. Y más que nada, lo más importante es que tenemos que ser inclusivos. Quiere decir que aquella persona que pueda haber cometido un error, lo tenemos que traer, es una persona que necesitamos que entienda la importancia de hacer las medidas que se adopten desde el comité de contingencia, porque acá lo más importante es que todos somos responsables de dar una respuesta adecuada. Y algo muy importante, realmente todo esto este escenario que le estoy comentando, hizo que todos nosotros sufrásemos muchísimo, tengamos mucho sufrimiento, mejor dicho, y el apoyo psicológico realmente fue importante para todos los grupos de contingencia, fundamentalmente en el hospital. Entonces, lo que tenemos que transmitir es que nunca tenemos que pensar que esto no nos va a pasar. Si nosotros no hacemos las cosas como tenemos que hacer, nos va a pasar. Puede ser que esto sea un razonamiento de un chico de 20 años. Bueno, yo soy joven, no me va a pasar, a los jóvenes no les pasa nada, pero lo que tiene que pensar ese chico de 20 años, que va a llevar el virus a su casa, si ese chico vive con una persona de 70 años y se infecta a ese abuelito de 70 años, va a tener una mala evolución después de los números que vimos. Entonces, le tenemos que transmitir eso a los jóvenes. La otra cosa que nunca tenemos que hacer es viajar de un lado a otro
sin tomar en cuenta desde dónde nos movemos, desde dónde estoy y a dónde voy, porque ahí es donde tengo que tener en cuenta la cuarentena necesaria o no. Y el principal mensaje sería que nunca debemos relajarnos. El horizonte no es de corto plazo. Debemos tomar todas estas conductas, las tenemos que tomar como propias y que llegaron para quedarse y no abandonarlos, porque el horizonte es largo y como vamos a comentar ahora, yo estimo que hasta tener la vacuna, que me parece a mí que es la principal manera de combatir con esta pandemia, va a pasar por lo menos 2 años. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora hay más de 70 vacunas en desarrollo, pero hasta ahora ninguna ha demostrado ser eficaz y tenemos que pasar varias etapas. Tenemos que pasar una etapa de la seguridad de la vacuna, o sea, que no dé efectos adversos, de que la vacuna no solamente produzca anticuerpos, sino que además el paciente que recibió la vacuna enfrentado frente al virus no desarrolle enfermedad ni tampoco sea un portador asintomático. Y el otro tema fundamental es que necesitamos 7.000 millones de dosis, porque no sirve de nada que se vacune solamente Estados Unidos, que de hecho se compró toda la producción de la vacuna de la Universidad de Oxford. No va a servir de nada porque el virus va a seguir circulando en el resto del planeta. Entonces, el problema da para largo, no va a terminar en agosto y septiembre, y yo espero equivocarme, pero me parece a mí que desde el punto de vista práctico tenemos que pensar que esto va a llevar a 2 años a partir de ahora. ¿Por qué este virus maldito nos está ganando? Bueno, porque es un virus nuevo, es un virus que no tenemos defensas. En algunas personas pueden tener un curso leve también porque hay defensas que desarrolló esa persona para los coronavirus habituales. ¿Se acuerdan que dijimos que el coronavirus produce el resfrío común? Este coronavirus nuevo se une a otros receptores, pero por ahí de defensas o anticuerpos que teníamos para los coronavirus habituales nos pueden llegar a servir, pero esos son la menor cantidad de personas. Hasta ahora se infectó solamente el 5, el 10 o el 15% de la población, Argentina seguramente menos, pero estos son datos de Europa. El 5 o el 10%, en Nueva York puede haber casos o nichos del 15%, pero entonces no llegamos al 60-70%, que es lo que uno espera o habla cuando habla de inmunidad de rebaño. Con el 60-70% de la población que no desarrolla síntomas, es poco probable que tenga capacidad de diseminarse el virus. Entonces van a tener que pasar varias oleadas de infecciones para llegar a ese 60-70%, con lo cual esto es un argumento más para que entiendan que hasta que no llegue una vacuna eficaz no vamos a resolver el problema. El otro tema importante también es que este virus ha demostrado que claramente puede infectar antes de dar síntomas, y eso fue la famosa etapa presintomática que dijimos 45%. La vía de contagio respiratoria es muy eficaz, se disemina muy fácil. El otro tema muy importante es que tardamos mucho en adoptar medidas necesarias en forma permanente, o sea, el 100% de mi día, y de forma universal, o sea, todas las personas que viven en el planeta, en Argentina y en Bahía Blanca. Tardamos mucho porque esto tiene que ver con el comportamiento y no es sencillo cambiar el comportamiento de una actividad tan importante como es el relacionarse con el otro. El otro tema también importante es que todavía no sabemos si deja inmunidad. No han ocurrido nuevas infecciones en pacientes que han tenido ya la infección, pero no sabemos cuánto dura la inmunidad y no sabemos si realmente está protegido una persona todavía. Por eso ese famoso pasaporte inmunológico que alguna vez quiso dar el presidente Piñera, bueno, ya quedó totalmente desacreditado y ya la OMS habló de que eso no era científicamente correcto. Este gráfico me gusta mucho porque, bueno, yo puedo hacer las cosas bien en mi familia, de controlarme todo bien, pero si en la empresa no hacen las cosas bien, alguien de mi familia se va a contagiar. O puedo hacer las cosas bien en la empresa, perfecto, ponerme todo, pero después si en mi casa, en mi familia hago las cosas mal, voy a embromar a la empresa. O puedo ser un personal eventual que me cuido muchísimo cuando viajo de una ciudad a otra y cuando estoy en la empresa, pero yo soy personal eventual y hago las cosas mal en mi casa, indudablemente voy a llevar problemas a mis compañeros de cuadrilla, si es que esa cuadrilla es la que viaja por todo el país. Por lo tanto, acá lo que quiero remarcar es que es muy importante que acatemos todo lo que es los protocolos de distanciamiento y de cuidado en estos 3 vértices. No sirve de nada cuidarse en alguno de ellos si no lo hacemos en el otro. Y acá me parece que está el meollo de la cuestión. Me parece a mí que lo que estamos fracasando es que en la familia no estamos cumpliendo con la no realización de encuentros físicos, personales,
con familia, con amigos, con lo que sea. Todo eso tiene que ser virtual hoy y nunca se habilitó para ser en Bahía Blanca porque no estamos en fase 5. Entonces ahí es donde empezó el problema. ¿Cómo hacemos para que el virus no ingrese a, en este caso, un negocio, por ejemplo? Bueno, hay que hacer la cuarentena si uno viene de zona con transmisión local. Tenemos que controlar el ingreso al trabajo, preguntándole si el trabajador ha tenido síntomas de sospecha, además de tomarle la temperatura, que sabemos que tiene sus bemoles, porque muchas veces si la persona viene muy desabrigado y tiene la piel al aire, le toman el cuello, capaz que me da 33 grados, y realmente eso no es real, porque 33 grados estaríamos, bueno, casi muertos. Por lo tanto, bueno, la temperatura tiene que ser tomada por ahí en el cuello o en la muñeca, pero si da temperaturas muy discordantes, muy extremas, tenemos que estar seguros de que eso no está bien, y tenemos que decirle a la persona que se siente 5 minutos en un lugar convenientemente calefaccionado, que sería el lugar en donde está en el negocio, y volverse a tomar. Pero lo importante sería preguntarle, bueno, ¿has tenido dificultades en el olfato en estos últimos días o ayer? Si es que esa persona viene todos los días. ¿Has tenido tos? ¿O tenés familiares que tosen en tu casa? Bueno, ese tipo de preguntas sería bueno que las incorporemos, no solamente tomar la temperatura. También tenemos que dar total libertad y apoyar la idea de que cualquier persona que tenga síntomas directamente no venga a trabajar y esté todo instrumentado en un protocolo de qué hacer con esa persona. Esa persona tiene que quedarse en su casa y tiene que ir alguien a hacerle el hisopado. Eso, por suerte, hoy los laboratorios privados ya tienen todos sistemas como para poder hacer el hisopado en su casa. En el caso de que eso no lo tengan, realmente a nivel de salud estatal todavía no hay sistemas armados como para poder hacer hisopados en la casa a personas que no tienen obra social o no tienen dinero para pagar el hisopado, por ejemplo. Sepan que el hisopado sale a nivel privado 5.000 pesos más o menos. Hay obras sociales que lo cubren, otras que no, pero si no lo cubren, bueno, después le retribuyen el dinero. Bueno, el otro tema importante es lo que insistimos en la famosa diapositiva del triángulo. Tenemos que respetar los protocolos de cuidado fuera del trabajo. Lo que aprendemos en el trabajo de todas las medidas de trabajar en la pandemia se tiene que aplicar en menor escala en mi casa, ¿sí? Por supuesto que en mi casa, yo con mi núcleo familiar más íntimo, no tenemos el tapaboca en casa, pero sí tratamos, y por supuesto no permitimos que nadie ingrese a mi casa, y si alguien ingresa, la política de distanciamiento que ya conocemos. Y por supuesto ningún encuentro familiar de ningún tipo, salvo que sea virtual. Entonces, ¿cómo hacemos para que eventualmente nosotros, en nuestro comercio o en nuestra empresa, por ahí vamos a tener una persona que tenga coronavirus y que ingrese justo en una etapa presintomática y nos enteramos mañana que ya empezó a toser? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es adoptar una serie de medidas para que eso no se disemine en el resto de los empleados, y por eso vienen todas estas medidas que se llaman de distanciamiento físico. Muchas empresas, por ejemplo, han disminuido la planta de gente que va a la empresa y lo han transferido a su casa. Entonces la empresa sigue funcionando a través del home office o del teletrabajo, se pudo hacer. El otro tema también que fue importante fue reducir la cantidad de trabajadores que vienen a trabajar y dividirlos en dos grupos. Un grupo que viene los lunes, otro grupo viene los martes, y no se tocan un empleado con el otro para nada. ¿Eso por qué se hace? Porque si llegamos a tener un caso que contagia en el grupo de los lunes, bueno, ese grupo de los lunes por ahí lo tengo que poner en cuarentena y se me desarticula el grupo. Bueno, el grupo de los martes y de los jueves sería el mismo, va a ocupar entonces el 100% de los días, pero ya gracias a esa modificación puedo hacer que la empresa siga trabajando. Controles de ingeniería serían crear barreras físicas como para, por ejemplo, distanciar por lo menos 2 metros a la persona, al cliente que viene a comprar. Esa distancia se hace con una barrera física, se pone si no, una barrera transparente de acrílico. Se puede poner cartelería en donde se sugiera a la gente que se lave las manos, una cartelería que se diga que por ese lugar no se va, hacer un circuito en donde cómo tiene que caminar la gente para que no sea de una manera, digamos, no adecuada al tránsito. Es bueno también insonorizar los ambientes en donde uno tiene que hablar fuerte, porque no se escucha bien, porque hay mucho ruido, hay mucha música. Eso hace que cuando uno hable fuerte, elimine más gotículas,
y si en ese momento justo una persona está usando un tapaboca que no le cubre bien toda la boca y lo tiene todo caído, como vemos en muchas personas que andan por la calle, seguramente va a tener más chance de contagio en el caso que esa persona sea un presintomático. Y después, tener adecuada ventilación. En esto no me refiero a tener un ventilador que larga aire, eso sería la alternativa última. Lo que necesitamos es que por lo menos haya una ventana abierta y una puerta abierta. Yo sé que estamos en invierno, pero hoy en día esto es muy importante y a lo sumo le pedimos que se pongan un poquito más de ropa. Pero la ventilación hoy juega un rol fundamental para impedir el contagio de este virus. Los controles administrativos serían, bueno, hablar de estos equipos de trabajo que dijimos, hacer toda una ingeniería administrativa para que esto ocurra, y una de las alternativas también que tenemos es que se trabaje en un horario escalonado, que no todo el mundo ingrese a la misma hora, que a una parte ingrese 4 horas de trabajo y la otra parte otras 4 horas. Entonces, bueno, el grupo viene todos los días, pero por lo menos no se mezcla. Y después las medidas de protección básica es tener alcohol glicerinado por todos lados, como para que la gente se pueda lavar las manos todas las veces que se quiere lavar, tener en el baño, en los lugares donde la gente va a merendar o va a comer, eso es fundamental. Y bueno, la higiene ambiental también es importante, y el uso del tapaboca, fundamental. Y hoy en día, yo no lo agregué en la diapositiva, pero la máscara facial también es importante, y quiero que sepan el por qué. El tapaboca, si uno lo usa bien, tiene una capacidad de filtrado del 70%, pero lo tiene que usar bien. Como eso no estoy seguro que se esté usando bien, puede ser que la máscara facial, mejor dicho, por eso es que sumamos la máscara facial a todo esto. Además, sepan que el tapaboca, si yo lo uso durante 8 horas, ese tapaboca con la respiración se va humedeciendo y va perdiendo capacidad de filtrado. Por eso la máscara facial. Además, la máscara facial es muy importante porque es un impedimento mecánico para que yo no me lleve las manos a la cara. Entonces, bueno, es un buen recordatorio de que primero no tengo que hacer eso y segundo que si lo quiero hacer me tengo que lavar las manos con alcohol glicerinado. Y entonces, para concluir, debemos exigir, el mundo debe exigirle al sudeste asiático medidas para asegurar salubridad en la faena de los animales, en la producción del alimento y en todos sus mercados. Si no, ahora, bueno, vieron que hace poco, hace no más de 10 días, salieron en noticias en los diarios donde apareció un nuevo virus de la gripe. Bueno, no es sorprendente si ya en la charla al inicio vimos cuántos virus de la gripe están ocurriendo de manera pandémica. Las empresas deben adecuar su forma de trabajar a esta nueva realidad pandémica. Debemos respetar, y por lo menos les pido durante 2 años, hagamos lo propio, las medidas de distanciamiento y el uso del tapaboca siempre. Debemos cuidar a nuestra familia. ¿Cómo? Respetando todas las normativas de distanciamiento y de alejamiento de toda persona que llegue físicamente a nuestra casa. Eso está prohibido totalmente, y más en nuestra realidad bahiense, y eso es el principal mensaje que tenemos que tratar de transmitir, diciendo que todos nos hemos equivocado. No acusemos, no tenemos que acusar a nadie. Y después no debemos realizar encuentros, bueno, es lo mismo, realizar encuentros presenciales, laborales como privados. ¿Por qué? Insisto en los laborales. Algunos de los casos que hemos tenido en Bahía Blanca se debió a que la gente cuando va a merendar en su comercio o en su industria, lo hace de una manera en donde no se consideró de que ahí no puede haber más de 3 personas, y capaz que estuvieron 3 personas o 4 personas, pero además cuando hay 3 personas, capaz que el protocolo decía que tenía que estar la ventana abierta, tenía que haber adecuada ventilación, y eso no se hizo. Entonces ahí empieza a haber problemas. Por más que esté escrito en el protocolo, tenemos que pensar que en los lugares en donde la gente hace un descanso y come, en ese lugar se saca el tapaboca. Entonces seamos bien restrictivos en que esos lugares tienen que estar habitados por muy pocas personas. En todo caso, ahí viene lo del horario escalonado, que de 12 a 12 y cuarto vaya el personal A, de 12 y cuarto, 12 y media vaya el personal B, y siempre el lugar tiene que estar bien ventilado. Ocurrió que debido a esos lugares, por un error que se comete a la interpretación de las cosas, ocurrieron casos dentro de comercios. Entonces, bueno, pero bueno, la responsabilidad yo creo que hoy la tenemos que poner en la comunidad que ha cometido errores. Algunos errores se han cometido en el comercio, pero me parece a mí que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo, y con ese espíritu, me parece, sin acusar a nadie, es que sería la mejor respuesta para toda esta pandemia. Bueno, gracias a todos, gracias a la Corporación de Comercio, Industria y Servicios.
Espero que hayan entendido y que, y que hayan sacado un buen provecho en lo que hemos comentado. Buenísimo, Diego, muchísimas gracias. Bueno, ¿se escuchó bien? ¿Se entendió bien? Perfecto, perfecto, súper dinámico, súper claro, los datos bien concisos y sobre todo desmistificando por ahí muchas cosas que estaban instauradas, así que creo que fue muy útil. Así que bueno, si quieren ir haciendo preguntas en el chat, aprovechando que tenemos al doctor para preguntarle. Ahí te están agradeciendo por el chat. Bueno, gracias. Y lo dejo a José para que, bueno, para que haga el cierre final de la charla. Y si hay alguna pregunta que ve en el chat, bueno, que lo vaya moderando y que haga el cierre final. Muchas gracias, Diego, nuevamente. Bueno. Bueno, no, simplemente, como decíamos al principio, agradecerles, bueno, especialmente a Diego por esta charla muy enriquecedora y como decíamos hoy al principio, estamos todos mancomunados buscando acciones y buscando estrategias para atravesar y para salir de esta situación inédita que se nos presentó en estos tiempos. Bueno, dejamos abierta a preguntas que puedan realizar. De cualquier manera, Romina, no sé si te parece, cualquier duda o consulta que pueda llegar a tener o que pueda llegar a surgir después de esta charla, la podemos recibir, si quieren, en el mail de nuestra institución, en la página web, y se las trasladamos luego a Diego, si les parece. Sí, José. bueno, tienen el mail mío, si quieren, es diego.maurici con una z, @gmail.com. Acuérdense que es con una sola z, Maurici con una sola z. diego.maurici@gmail.com. Perfecto, ya queda entonces un canal más Yo directo. lo que quiero insistir de nuevo es en el tema entonces de que cada uno en su lugar, más allá que adhiera a un protocolo digamos que se escribió en una cámara de, bueno, no sé, de zapateros, por ahí digo barbaridad, pero bueno, ese protocolo voy a ver cómo adecuo yo mi lugar de trabajo a ese protocolo. Alguna reforma voy a tener que hacer en mi lugar. Entonces, bueno, críticamente vean cada lugar a ver cómo hacen para cumplir con todo esto que significa el aforo, o sea, la cantidad de personas que están en un lugar, y cómo ventilarlo adecuadamente y cómo hacer todas estas medidas administrativas como para que no se aglomere la gente. A los empleados estoy hablando, ¿no? Básicamente. La gente que va a comprar algo, realmente a mí me da la sensación que nadie se va a contagiar por ir a comprar algo. Y si cada vez más cae como vía de contagio, la vía de contacto, si cada vez más cae en relevancia, como me parece que está cayendo cada vez más, bueno, por eso hoy que nos animamos a decir de que poco es que se va a contagiar uno cuando uno va a comprar algo, pero me parece que este virus generó un impacto tan grande que muchas veces se han escrito protocolos como para asegurarse en un 100%, pero hoy me parece que hay que empezar a desandarlo, o por lo menos hay que pensar y quedarse tranquilo que no se contagia tanto por eso. Es muy difícil desandar estos protocolos porque ya están impuestos, ninguna persona que tenga que poner una firma y autorizar tal cosa se va a animar. Hoy por hoy me parece que las cosas hay que dejarlas así como están, pero mi opinión y lo que está apareciendo en la bibliografía y en lo que se comenta en los portales es que la vía de contagio por contacto realmente no es importante y es muy poco probable que uno se contagie por comprar algo en un comercio. Ahora, si ese comercio yo estoy 15 minutos, ese comercio no está ventilado y la gente que está conmigo no respeta el distanciamiento, no usa máscara, bueno, todo lo que ustedes se imaginan, puede ser que yo me contagie, pero fue por vía respiratoria, no fue por tomar el contacto con el billete, pero bueno, lo más importante es que cuando ocurra eso, yo, bueno, me tengo que lavar las manos y nada más, pero no tengo que echarle spray al billete, todas esas cosas que estamos viendo, que realmente a uno lo pone neurótico, lo cansan. Después uno entiende por qué la gente dice, bueno, más sí, que la pandemia se vaya al diablo, estoy podrido. Pero me parece que eso lo tenemos que desandar. Entiendo yo que no es fácil, ¿no?
porque uno lo puede decir así rápidamente, pero hasta que todo el mundo lo entienda y se cambien los protocolos va a llevar un tiempo. Hoy por hoy tratemos de seguir igual, pero bueno, sepamos que estos casos que ocurrieron en Bahía no tienen que ver con el comercio en sí, sino que a veces dependen de que la gente no hizo bien las cosas en la familia o que algún comercio tuvo la mala suerte que no prestó tanta atención en el tema de la merienda o de la gente cuando come, ¿sí? Y entonces va a tener que, digamos, adecuar el protocolo que sea a su lugar de trabajo, pero siempre con todas estas ideas. Por eso, Diego, creo que, corregime si me equivoco, hay un concepto fundamental que tiene que ver con nosotros que podemos ser los comerciantes, que no somos quienes, no somos especialistas y obviamente no desarrollamos un protocolo, pero el concepto fundamental es la implementación. Claro, y la implementación inteligente en cada lugar, ¿eh? Sí, sí, cada lugar es distinto, cada comercio es distinto, la planta de los empleados es distinto, el trato con los empleados es distinto. Bueno, tiene que ser un trato hoy en día muy amable, muy inclusivo. El empleado tiene que ser nuestro gran amigo, que debería ser siempre, pero hay veces que no prestamos tanta atención en cuidar esa relación humana. Bueno, hoy la pandemia lo que nos dice es que la relación humana es muy importante para que todo funcione bien y aparte para que la pasemos bien en nuestro trabajo, que en definitiva es lo que más queremos. Muy bien. Creo, Romina, que hay una pregunta por acá que... Sí, eso Diego te iba a decir. Sergio está haciendo una pregunta que dice, ¿cuándo podrán volver los grupos de riesgo a sus trabajos? Buena pregunta. Bueno, yo siempre creo que los grupos de riesgo van a ser los últimos en volver y mientras tanto tenemos que tener la tasa de duplicación de casos por encima de 25 y digamos, tenemos que estar viviendo tal vez en Catamarca, ¿sí? Sería un lugar donde no haya circulación local del virus, y bueno, y los primeros que irían, digamos, de nuevo, terminarían de su licencia serían aquellas personas que tienen más de 60 años pero están sanos, después volverían tal vez los que tienen problemas cardíacos, y por último los que tengan problemas respiratorios, pero necesitamos que tengamos muy poca cantidad de virus y que el pueblo esté empoderado. Tiene que estar empoderado el pueblo, y empoderado el pueblo significa que ese pueblo está educado, que uno ve que digamos que cuando se hizo fase 5, porque si estamos pensando en que vuelven los licenciados, ya ese lugar está en fase 5. Fase 5 es que se pueden hacer encuentros, pero no tienen que ser más de 10 personas y con adecuado distanciamiento. Si eso ya se implementó y llevamos un mes de eso y no apareció un rebrote de casos, bueno, quiere decir que el pueblo entendió y está haciendo las cosas bien, y ahí sí capaz que nos animamos a decir que el que sufre del corazón o de los pulmones va a poder volver. Bueno, parece bastante remoto, yo lo lamento, pero es un poco así, ¿eh? Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. Excelente, Diego. Yo porque quiero que Ahí, sepan lo que quiero que sepan es que en ese caso no se trata por si va a haber una cama de terapia intensiva o no, porque seguramente si estamos en una fase donde no hay circulación, va a haber cama, pero esa persona se llega a infectar, va a tener un pronóstico muy malo por sufrir del corazón o sufrir de los pulmones. Bueno, muy bien, si no tenemos otras consultas, bueno, como decíamos al principio, le agradecemos a todos su participación y ser parte de todas estas acciones que estamos llevando a cabo. Gracias a todos y gracias especialmente a Diego. Bueno, gracias a ustedes, feliz Día de la Patria y bueno, y sigamos forjándola. Y bueno. Sí, sí, sí.